Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos ya en la final de este torneo online que se está disputando en estos días, el Opera Euro Rapid. Hoy es la primera jornada, mañana habrá una segunda jornada. Hoy tienen que intentar ganar un punto cada uno de los jugadores, lógicamente, o bien podrían llegar a una posición de 2-2 puntos. Por lo tanto, serían tablas o medio punto para cada jugador, y en cualquiera de los casos la partida o el torneo se va a decidir en el día de mañana. No obstante, estamos ya en la segunda partida, segunda ronda. La primera han hecho tablas, por lo tanto vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Con piezas blancas juega Wesley So, con piezas negras Magnus Carlsen, y la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4, apertura italiana. Caballo F6 entrando en la defensa de los dos caballos, y posteriormente se juega caballo G5 con doble ataque sobre el punto de F7. La partida continúa con D5, E por D5 atacando al caballo, este se retira a A5, a su vez atacando al alfil de C4, y posteriormente tras alfil B5 jaque se defiende con C6, D por C6, B por C6, y aquí hay varias posibilidades. En la partida se juega este alfil D3, aunque también se podría llevar a E2 o incluso sacar la dama a F3. No se puede capturar el peón ya que caería esta torre, por lo tanto las blancas estarían con ventaja y posteriormente pues la partida tendría que seguir jugándose. Lógicamente la línea no termina ahí, y tras este ataque sobre el alfil, en la partida se juega este alfil de 3. Como vemos, está bloqueando a su propio peón de poder progresar, pero la idea es que hay una línea que si se juega este H6, el caballo puede venir a E4, estaría defendido por el alfil y de alguna manera pues este peón, al menos de momento, no progresaría. No obstante, en la partida se juega este caballo de 5 por parte de Carlsen, se ataca directamente a este caballo por parte de la dama, y la partida continúa con caballo F3 y alfil de 6. No se podía empujar este peón ya que estaba sin defender para dar un doble alfil y caballo. Después de este alfil en D6, ambos jugadores se enrocan en corto y se juega torre E1, doble ataque por parte de caballo y torre, que solo está defendido dicho peón por el alfil, y aquí Carlsen decide jugar F5, sacrifica un peón, lo aprovecha Wesley So, caballo por E5, dama F6, con doble ataque ahora por parte de dama y alfil sobre el caballo, este vuelve a F3 y G5 por parte de Carlsen. Como vemos, está jugando muy agresivo. Las blancas aquí responden con C4, caballo F4, ya que estaba atacado. Ahora el alfil está sin defender en D3, vuelve a F1, y si paramos un momentito podemos ver cómo está toda la posición o todas las piezas blancas que están sin desarrollar. Algunas se han movido pero ha vuelto a la primera fila, y en cambio toda la actividad que tienen las piezas negras. Sí que han tenido que sacrificar hasta dos peones, por lo tanto vamos a ver cómo continúa la partida. Esta continúa con G4 atacando este caballo, y aquí Wesley So decide no moverlo. Hay partidas en las bases de datos, es verdad, con esta situación de que de alguna manera se dejan capturar este caballo para ganar un poquito de espacio en el centro. Por lo tanto, tras este G4, Wesley So juega D4 para ganar algo de espacio, y posteriormente se juega G por F3, dama por F3, atacando doblemente a este caballo por parte de alfil y dama, por lo tanto se tiene que retirar. Viene a E6, y aquí en la partida se juega dama C3. También se podría haber jugado, por seguir otra línea un poquito, este C5 atacando el alfil, y tras caballo por D4 la dama hubiese venido a C3. Como vemos, este caballo no, sería este en A5, y también el alfil están atacados, por lo tanto de alguna manera las blancas recuperarían algo de material. No obstante, no se entra en esta línea. Wesley So juega directamente de dama C3 atacando al caballo, y la partida continúa con caballo B7, C5, alfil C7, y como vemos las blancas pues están ganando algo de espacio. Las piezas negras están retrasando, pero todas sus piezas pues permanecen de momento en la primera fila. Posteriormente se juega este B4, y es en este momento, con este movimiento, que ya no hay más partidas en las bases de datos, por lo menos en la élite y en torneos internacionales. La partida continúa con A5, también ganando espacio Carlsen, intentando
destrozar un poco o tocar el flanco de dama, o al menos la estructura de peones. B5 por parte de Wesley So, y aquí la partida continúa con dama por D4. Quizás podía haber jugado un C por B5 aquí Carlsen o las negras, y la continuación a esta línea podría haber sido alfil B2 y tras B4 atacando a la dama, pues la dama tiene que refugiarse en C1. Es una línea muy interesante que prácticamente se mantiene en la igualdad, pero aquí Carlsen seguramente que tendría miedo de estos dos peones ya pasados, ¿no? Y además conectados. Por lo tanto, no se entra en esta línea, se juega dama por D4 y aquí Wesley So decide capturar. No obstante, había un movimiento más interesante para las blancas, que sería este alfil C4, como vemos clavando ya a este caballo de E6, y la línea continuaría con dama por C3, caballo por C3, aprovechando ya las blancas han desarrollado dos piezas, caballo por C5 para proteger doblemente a este caballo, ya que está atacado también por la torre y el alfil, y posteriormente la línea podría haber continuado con alfil A3. Las blancas podrían pensar, vamos a eliminar a este defensor y por lo tanto después podemos atacar a esta pieza que sigue clavada. La línea podría continuar con caballo E4, este caballo dejado de defender, pero tampoco la torre está ahora tocando pues este punto, y posteriormente se podría haber jugado un caballo por E4, F por E4 y por seguir con la línea alfil por F8, ganando calidad. Tras rey por F8, la línea podría haber continuado con B por C6. Por lo tanto, no obstante, se tendría que continuar esta posición, y vamos a ver esta línea con cierta ventaja para las blancas, y no obstante, tras este dama por D4 que habíamos visto, Wesley So decide capturar la dama, caballo por D4, y comentar aquí que las negras cuentan con dos peones de menos. Por lo tanto, a ver cómo van a lidiar, y también con pieza menor de menos. Vamos a ver cómo continúa la partida. De momento, tras este movimiento, se juega alfil C4, jaque. Ahora sí que viene este movimiento, aunque algo tardío según el módulo, y aquí se responde con alfil E6, devolviendo esa pieza que tienen de más las negras, perdón, ya que en caso de jugar este rey H8 para quitarse de ese jaque, las blancas ganarían con este alfil B2, ya que como vemos el caballo está clavado y ya tienen bastante ventaja con este movimiento las blancas, ¿no? Por lo tanto, aquí Carlsen juega este alfil, siguiendo con la partida, E6, devuelve pieza, solo está defendido por el caballo, atacado por alfil y torre, y vamos a ver lo que pasa a continuación. La partida continúa con alfil por E6, jaque, caballo por E6 y torre por E6. Aquí Carlsen responde con un caballo por E5 tocando a la torre, y aquí podríamos pensar por qué no esta torre capturar este peón. Se puede además ganar una pieza, porque están las dos piezas sin defender y una de las dos pues podría caer. No obstante, tras este movimiento sería un error, ya que las negras podrían responder con este alfil E5 y como vemos la torre de A1 caería. Por lo tanto, no sería bueno hacer este torre por C5. Esta torre no se puede quitar de esta columna, al menos de momento, y en la partida se juega torre E2. Carlsen sigue con mucha actividad. De momento estas tres piezas siguen en su posición inicial, y vamos a ver lo que pasa a continuación. La partida continúa con torre F E8 y aquí se juega caballo C3. Se desarrolla pieza no por defender ya este peón, sino la torre N2. Posteriormente se juega este C por B5, lógicamente pues o de momento no se puede ir a por, o esta torre está atada y tiene que tener cuidado, ya que este alfil pues no permite la defensa de la torre de A1 en la primera fila de las blancas, y la partida continúa con alfil E3, jugando desarrollo, bloqueando también pues algún cambio de piezas, y posteriormente tras esa jugada se juega alfil E5 y aquí Wesley So decide cambiar piezas. Primero se juega alfil por C5, alfil por C3 atacando la torre de A1, esta no se retira, primero torre por E8 jaque, torre por E8 y aquí viene la torre a retirarse a B1 atacando al peón de B5. Vamos a ver cómo continúa la partida.
y tras este movimiento se juega un B4. Si contamos material, ahora cuentan con el mismo, son 4 peones, 2 alfiles en casillas negras y 2 torres. Lo único que la gran diferencia o la ventaja que pueden tener las negras es este 2 contra 1 de peones. Vamos a ver si Carlsen lo sabe aprovechar o a ver cómo lo defiende Wesley So. La partida continúa con rey F1 para evitar mates en la primera fila. Torre E5 atacando al alfil, este viene a E3 y A4 perdón, por parte de Carlsen, activando sus 2 peones, buscando pues progresar con esa ventaja que tiene en el flanco de dama. Torre C1, por lo tanto de momento no se puede avanzar lógicamente este peón de B4 a B3 y tras A3 se juega G3. También hay que dar un aire al rey en caso de que haya algunos temas pues también de mate, aunque de momento se había retirado a F1, y la partida continúa con torre B5 para empujar a dicho peón. En caso de que las negras jugasen aquí un B3 directamente, pues las blancas podrían capturar y tras un B2 a punto de coronar, lógicamente la torre ya no tiene acceso por C1, pero sí que lo tiene por B3. Por lo tanto, habría ventaja para las blancas. Es muy pronto para empujar este peón de B4 a B3 y aquí Carlsen hace lo que se dice en todos los manuales o lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que hay que colocar las torres detrás de los peones para que estos puedan avanzar, y coloca su torre en B5. La partida continúa con torre C2, B3, ahora sí que viene este movimiento, y A por B3, torre por B3, y la partida continúa con este rey G2 para retirarse de una posible amenaza o de un posible jaque en la primera fila por parte de la torre. Aquí en la partida se juega este rey F7, pero podríamos pensar por qué no jugar un alfil B2. Se está bloqueando a esta torre, ya podría avanzar este peón para coronar, la torre tampoco puede venir a este C1, pero aquí las blancas tendrían un jaque y posteriormente pues la torre se puede colocar por detrás y controlar el posible avance del peón en A2. Por lo tanto, de momento no se puede hacer tampoco este movimiento o maniobra. Carlsen decide traer a su rey primero en F7 y hay como 2 ideas principales: llevar el rey al flanco de rey para intentar capturar peones, o bien traer al rey al flanco de dama para ayudar con la coronación. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Se juega alfil D2, Wesley So queriendo minimizar las piezas para llegar a un final, pues o que las negras tengan menos ventaja. Este alfil se retira a E5, alfil F4, a Wesley So no le importa incluso doblar peones. Carlsen estuvo pensando aquí un rato la posición, en torno a 1 minuto aproximadamente, y tras alfil por F4 lo consideró y decidió jugarlo G por F4. Se han doblado 2 peones, como vemos, por lo tanto las posibilidades blancas de sobrevivir son todavía menores. La partida continúa con este torre B7, torre A2 y torre A7. Se coloca la torre también por la parte de atrás para empujar al peón, pero de momento está la torre blanca. La partida continúa con rey G3, torre A4, rey H4 y rey G6 por parte de Carlsen. Es cierto que se podría haber capturado este peón con un jaque, no obstante Carlsen prefería esperar. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Rey G3, rey F6, H3, H5 y rey H4, con la idea de capturar este peón nuevamente, o en esta ocasión de H5, y ahora en la partida se juega rey G6. Rey G3, rey G7. Aquí de alguna manera Carlsen pues está, digámoslo así, triangulando para cuadrar y que Wesley So tenga que jugar este rey F3. En caso de jugar en este momento rey H4 nuevamente yendo a por este peón, es ahora cuando las negras podrían jugar este rey H6 y tras rey G3 rey G6. Posteriormente, si intenta ir ahora este rey a por este peón o seguir en esta situación, es cuando las negras jugarían este torre por F4, el rey se retira y la torre vuelve a su posición para defender este peón. Por lo tanto, es una línea en la que no se entra, se juega directamente este rey F3 y tras esa jugada se juega H4. Ambos peones ahora ya no permiten el paso de el rey. Por lo tanto, se juega rey E2, rey F6, el rey viene a D1 y la idea de Wesley So es llevar al rey a que defienda
este peón o este posible avance y liberar de alguna manera la torre para que entre en juego. Por lo tanto, mientras tanto, Carlsen sigue activándose rey E6, rey C1, rey D5, rey B1 y rey E4. Ya el rey ha llegado, incluso podría capturar algún peón, no obstante la partida continúa con torre D2, rey F3, rey E2 y tras este rey G2, yendo por este peón de H3, pues las blancas abandonaron. Wesley ha abandonado, primer punto para Carlsen, que se colocan con un punto y medio sobre medio. Vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Y aquí, por hacer una continuación y tratar de defender este peón de H3, se podría jugar torre D3, torre por F4 y posteriormente tras rey A1 no puede capturar, ya que si no, pues vendría aquí un cambio de piezas segurísimo por parte de las negras. Torre F3, torre D1 para retirarse nuevamente de este posible cambio y tras capturar el peón en F2, torre D4, podría ir a por este peón, pero tras rey por H3 lo está defendiendo y las posibilidades que tienen las blancas pues son nulas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa próximamente. Un saludo y hablamos. Chao.